está actualmente. Para esto hemos invitado, como siempre, a Luis García Langa. Bienvenido, Luis, para comentar estos temas. Bueno, yo empezaría por un tema, el tema más importante que creo que es el financiero. Es decir, ¿estamos en un 2008 de vuelta o no? Ni mucho menos. Creo que hay que poner en perspectiva esta crisis financiera que se parece que se está empezando a calmar, pero que no acaba de desaparecer del horizonte de las mesas de análisis de los inversores. Creo que hay que distinguir mucho entre lo que es el sistema financiero hoy en día y el sistema financiero en 2008. En 2008 los bancos tenían, hablando mal, porquería en sus balances. Tenían hipotecas de casas por valores muy superiores al de las casas, de gente que no pagaba. Y no solo eso, habían hecho paquetes con vía derivados, una ingeniería financiera brutal para incrementar esas ganancias sobre hipotecas los años previos, pero que se vieron que cuando la gente dejó de pagar esas hipotecas, por ciclo económico, por incremento de precio de la vivienda, por incremento de tipos de interés, por lo que fuere, pues esos impagos de hipoteca lo que hicieron es no solo el banco, sobre todo en Estados Unidos, el Lehman Brothers de turno, no solo se quedó con una vivienda y sin un propietario a que pagar, sino que tenía unos derivados de esas viviendas que lo que le generaron fueron unas pérdidas que ni ellos podían cuantificar. A día de hoy eso ni se le acerca. A día de hoy los balances de los bancos son bastante sólidos. Puede haber problemas puntuales. Ahora yo creo que vale la pena distinguir entre lo que pasó en Silicon Valley Bank, lo que podría pasar en First Republic, en otros bancos pequeños americanos, con lo que cómo está la banca real y cómo está la banca europea. Silicon Valley Bank, ¿por qué quebró? Silicon Valley Bank venía de muchos años de sus empresas. Silicon Valley, todos conocemos lo que hay ahí, grandes tecnológicas, empresas que habían tenido una financiación gratis, con tipos de interés a cero durante 6 años, se financiaban gratis para proyectos. Además, la COVID les fue bien a muchas empresas tecnológicas. Pues todos sabemos que teníamos un ordenador en casa y tuvimos que tener 3, porque la pareja teletrabajaba, los hijos teleestudiaban, además teníamos que comprar consolas porque no podíamos salir a jugar fuera. Por lo tanto, pues hubo un incremento de demanda tecnológica brutal. Esto hizo que estas empresas de Silicon Valley tuvieran una caja tremenda, entre financiación gratis y incremento de ventas, una caja tremenda. Lo ingresaban en su banco, en Silicon Valley Bank. ¿Qué hacía Silicon Valley Bank? Como cualquier otro banco, no lo guarda en una caja fuerte, es su negocio. Si yo voy a un banco y le doy 100.000 euros en un depósito, el banco va a prestar 90.000 a otra persona. Si yo voy a buscar mis 100.000 euros, no los va a tener. Y eso pasó en general en Silicon Valley Bank. Todos esos clientes, grandes tecnológicas, que se les endureció el crédito, pasamos de 6 años de tipos negativos a una subida de tipos de intereses brutales, las ventas ya no les iban tan bien como en la COVID y el año siguiente, y fueron al banco a rescatar su dinero. ¿Qué pasó? Que el banco ese dinero lo tenía invertido en unos bonos a los que por subida de tipos de interés cayeron mucho de precio. Esto ya lo hemos comentado en algún vídeo. La renta fija funciona así: subes tipos de interés, bajas el precio para adecuar el bono que tú tienes en cartera al nuevo tipo de interés, es decir, bajas precio, por lo tanto incrementas la rentabilidad del que compra. Entonces Silicon Valley Bank tuvo que vender muchos de estos bonos. Por normativa contable en Estados Unidos, los bancos pequeños no tienen que contabilizar los bonos que tienen a precio de mercado, y lo contabilizaron cuando vendieron. Por lo tanto, ahí afloraron unas pérdidas que no habían aflorado antes, que provocó más miedo entre los depositantes, que dijeron: ostras, si Silicon Valley Bank tiene problemas a la hora de pues darme el dinero porque aflora pérdidas, voy a ir corriendo a buscar mi dinero antes de que tenga más pérdidas. Y esto provocó la liquidación del banco. Esta situación, ¿cómo afectaría a Europa? O sea, los bancos europeos, ¿cómo están en esa Bueno, situación? todos sabemos que también hubo un banco europeo en problemas, que es Credit Suisse. Correcto, por eso te pregunto. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver. ¿Por qué se liquidó Credit Suisse? ¿Por qué se vendió, obligaron a UBS a comprar Credit Suisse? Credit Suisse no tenía un balance bonos exagerados, no tenía rescates de empresas que tenían mucho dinero, sí que tenía rescates de clientes, pero porque Credit Suisse era un banco problemático, era un banco que había hecho mal las cosas.
Era un banco que desde 2021 aproximadamente, luego lo veremos, pues había hecho que pues con ciertas decisiones, pues que su balance fuera empeorando realmente. No fue casualidad de rescates como pasó en Silicon Valley Bank. El caso Archegos, caso de, bueno, varios problemas que pues crearon que un banco centenario, que hoy en día pocas empresas centenarias quedan y seguramente será algo muy complicado en el futuro, pues que un banco centenario cayera por malas decisiones de la cúpula directiva. Yo te lo compararía un poquito al caso Popular en 2007. Vale. Es decir, en 2017, perdón. Banco Popular está dentro de un sistema financiero sólido, muy sólido, mejorando además, y el Banco Popular, pues en su caso por mala gestión. No solo mala gestión, sino que incluso maquillajes contables, que se verá si Credit Suisse también los tenía, y fue un banco que se liquidó en su momento y el sistema financiero ni se enteró. Yo creo que es un poquito esto. Se habla mucho de si este caso Credit Suisse es un poco extrapolable a otros bancos, y durante un día se habló de Deutsche Bank. Sí. Que Deutsche Bank fue un banco que hace unos años sí que tenía un balance peligroso por tema derivados, parecido a lo que te contaba de la época Lehman Brothers, pero se quitaron muchos derivados de encima. Deutsche Bank es un banco con toda la solvencia del mundo, que no tiene problema alguno, igual que ningún banco europeo. La banca europea, desde la crisis financiera, pocas cosas ha hecho bien el Banco Central Europeo, pocas cosas ha hecho bien la Unión Monetaria Europea, pero una de las cosas que sí que ha hecho bien es conseguir una solvencia de los bancos real, un control bancario único muy fuerte, que además se quiere ir mejorando, ¿eh? Se quiere, con ciertas reticencias, por ejemplo de Alemania, justamente, el país de donde es Deutsche Bank, pero sí que se ha conseguido que al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, pues que la solvencia de la banca europea sea real. También la americana, al menos de la banca grande. O sea, han apretado un poco la regulación bancaria. Han apretado mucho. Todos sabemos que ahora no nos dan hipotecas al 100% más gastos, todos sabemos que para abrir una cuenta bancaria pues nos piden muchas cosas. Por lo tanto, pues son cosas que han provocado, que seguramente ha afectado a los márgenes de los bancos, seguro, o sea, ha afectado a sus beneficios, pero ha hecho que la banca sea solvente. Y si miramos, yo creo que al final ver la evolución de los precios, cómo el mercado te está marcando, ya te está advirtiendo. Fíjate, no sé si se aprecia muy bien, pero abajo tenemos a Credit Suisse. Esta línea es Credit Suisse. Credit Suisse lleva mal desde 2021. Claro. Fíjate que más o menos los bancos van correlacionados, ¿eh? Aquí he puesto un banco de cada país, ING en Holanda, Santander en España, Intesa San Paolo en Italia, Deutsche Bank en Alemania, ¿vale? Y fíjate que más o menos van correlacionados. ¿Por qué? Porque el sector financiero es un sector muy cíclico. Si la economía va bien, los bancos van bien. Si la economía va mal, los bancos no van a ir tan bien. Por lo tanto, si todos van más o menos a la par y vemos que uno se separa, por algo es. Claro. Y sabíamos que Credit Suisse le pasaba. Ojo, si extrapolamos esto a lo que está pasando hoy en día en la banca española, cuidado con las conclusiones. Fíjate que la banca española, vemos como los grandes bancos lo están haciendo muy bien este año y los pequeños menos bien. Precisamente por ese riesgo que hay, entre comillas, porque la banca grande está más regulada que la pequeña, pero realmente aún con estas caídas que, por ejemplo, vemos en Bankinter o Unicaja, que vienen de subidas previas muy fuertes, sobre todo en el caso de Unicaja, no son preocupantes. Es verdad que hay una cierta diferencia entre los diferentes bancos españoles, sí, pero no lo achacaría a un problema de solvencia, sino que un poquito de tamaño. Y te voy a decir un poco más, Alberto. Esta crisis de los bancos creo que ha sido buena. O sea, dirás, ostras, pero han liquidado Credit Suisse, los accionistas de Credit Suisse están fastidiados, sí. El caso es accionista. Bueno, salió el CEO pidiendo disculpas públicamente. Pero el que ha invertido el dinero, sí, lo ha perdido. Había que tener mucho coraje en invertir dinero en Credit Suisse, igual que había que tener mucho coraje en invertir dinero en Banco Popular en el 2017. Pero se ha limpiado un poco más el sistema financiero. Hay más controles en Estados Unidos que en los que no había. Es decir, lo que pasó en la crisis financiera en Europa, que Europa dijo, ostras, no podemos tener los bancos así, Estados Unidos ha dicho, bueno, vamos a ver que los bancos pequeños también, vamos a asegurar más de $250.000, que es su fondo de garantía de depósito. Por lo tanto, ese incremento de regulación pues ha mejorado el sistema financiero. Otra ventaja que tiene esta crisis financiera
y luego hablaremos de tipos de interés, puede provocar que los bancos centrales digan, bueno, hemos subido tipos, a los bancos les va muy bien la subida de tipos, porque son más márgenes, el Euribor más 0,5, que no pagamos intereses antes por una hipoteca y ahora pagamos un 4 y pico, es beneficio para el banco. Pero a la población no. Pero a la población no. Claro. Por lo tanto, al final es un sector cíclico. Si a la población no le va bien, va a dejar de ir hipotecas o va a empezar a no pagarlas. Correcto. Por lo tanto, han visto que ya con ciertos problemillas en algunos bancos que se han pasado de rosca en subir tipos. Y además, si no suben tanto tipos, puede provocar que esa temida recesión de la que hablabas en la introducción no se produzca o sea más leve. Por lo tanto, la crisis de los bancos ha ido bien, ha limpiado, ha hecho más controles y ha hecho que ciertas tendencias macroeconómicas